Hola, te doy la bienvenida nuevamente a tu canal, estudiando las escrituras a los pies de Jesús. Este servidor, Pastor Héctor Santiago, voy a estar contigo una vez más, dando seguimiento a nuestros estudios, al que nos toca el día de hoy, que es el capítulo 5 del libro de Génesis. Así que, como siempre, te pido que tomes lo que es tu libreta, tu lápiz, tu bolígrafo, tu Biblia, te ubiques en el capítulo 5 de vamos a decir, estudio especial, que es Encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Dame una oportunidad y oremos juntos hoy, para que el Señor te bendiga mucho en este nuevo día. Señor, bendice a todos aquellos que puedan estar con nosotros este día, y que sean la noche, sean días diferentes, cuando tengan este momento de estudio, puedan encontrarte, oh Señor, en el libro de Génesis, pero mucho más, que tú puedas hacer morada en su corazón. Gracias te damos, en el nombre de Jesús estoy orando. Amén, amén y amén. Y recuerda que si me quieres dejar algún mensaje, lo puedes dejar en la dirección de email a los pies de .jesus2025 gmail.com. Así que en la lección pasada estuvimos enseñando en el capítulo 4 de Génesis, donde Caín mata a Abel, esta historia bíblica de la primera muerte, que es la muerte de Abel en manos de su hermano Caín, y cómo luego pues se desarrolla esta familia, la línea de Caín, la genealogía de Caín, pero una familia que completamente contraria a Dios. Allí también tuvimos un momento muy bonito al final de ese capítulo 4, en el verso 25 y 26, donde Eva tiene otro hijo. Recuerda que aparece nuevamente Adán y Eva a la escena, en esta ocasión para dice la Biblia, tener o concebir un tercer hijo, un hijo que, según lo que dice Eva, sustituye a Abel y establece una línea que en su momento, esto pues lo digo, ¿verdad? Opinión propia. Yo creo que cuando Eva tuvo a Caín y expresó que por voluntad de Jehová había tenido un hijo varón, pensó que Caín era la línea que iba a restaurar al mundo según lo que Dios les había dicho en Génesis capítulo 3 y verso 15. Yo creo que ya mismito yo voy a tocar algo de eso, pero creo que ella pensó que era así, y luego pues no fue así. Fue una línea contraria a Dios, contraria a, y vamos a decir que estuvo basada en lo que es Satán, lo que es el enemigo de las almas. Y ahora, cuando tiene a Set, en el capítulo, yo lo voy a leer, el capítulo 4, verso 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y yo siempre enmarco porque los nombres como que son muy parecidos. Y bueno, ya habíamos visto un Enoc en la línea de Caín. Luego vamos a ver un Enoc en la línea de Set. No tiene, por lo menos
aunque no tiene mucha coincidencia, excepto pues por la connotación que le dé los padres, ¿no? Y pues aquel Enoc tenía una connotación, este Enoc va a tener otra connotación. Y dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, y ahí es donde está la importancia de ese verso, por lo cual lo traigo. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiere decir que desde la salida de Adán, del huerto del Edén, y toda esta historia de la familia de Caín, que yo lo digo muchas veces, no tiene que ver con que eso fue de la noche a la mañana, tardó, tuvo su tiempo, pero cuando nace este hijo, que cuántos años, pues a lo mejor decenas de años, 100 años, porque dice que a los 130, dice, conoció a su mujer, y por aquí en algún sitio, creo que en el próximo capítulo, dice que como de 130 años, o sea que había pasado tiempo donde los hombres estaban ajenos, contrarios, dándole la espalda a Dios. Y con este muchacho comenzaron a invocar los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Quiero dar una enseñanza, hoy no voy a correr muchísimos textos, pero quiero dar unas enseñanzas, establecerlas, porque también es importante que usted aprenda unas cosas, pues cuando está leyendo el libro de Génesis, que tenemos que estar conscientes cuando leemos la Biblia, y es la enseñanza que quiero dar, que la Biblia la leemos en español, por lo tanto en nuestra Biblia español, los conceptos que se utilizan son Dios y Jehová. Se habla mucho de Jehová, Jehová Dios. Pero en la Biblia, pues el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Y en el hebreo, los judíos o los israelitas, los escritores anteriores, no utilizaban el nombre de Jehová, porque no querían utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces utilizaban lo que se llama el tetragramatón, que son 4 consonantes, un nombre con 4 consonantes que pues no se podía leer, o no era el nombre propio de Dios y no se podía leer muy bien, y nosotros pues como necesitamos que en nuestro escrito en español tenga vocales y consonantes, pues le ponemos Jehová, le ponemos ahí vocales para poderlo pronunciar. Las consonantes son la Y, la H, la W y la H. Y el sonido es de Yahvé. En ocasiones usted lo escucha por ahí como Yahweh, Yahvé. Ese es el sonido. Y ese sonido, pues, iba amarrado con un nombre que realmente es un título. Por ejemplo, Yahvé Shalom, que lo que significaba era Jehová o Dios de paz. Dios de paz, Shalom, que es paz. Y en el caso del capítulo 1, cuando habla, y el capítulo 2, capítulo 3, cuando habla de que Jehová creó los cielos y la tierra, o que Dios creó los cielos y la tierra, pues es Yahvé Elohim. Y este Elohim es el Dios plural, significa Dios, pero en plural, porque hay una connotación ahí de dioses, que son más de uno. Así que quería dar esta enseñanza, y también pues quiero retomar algo de, como dije, de Génesis capítulo 3 y verso 15, donde Dios le dio la serpiente
Y lo hago porque ahora cuando vamos a la línea de Set, y que yo decía que tal vez Eva se equivocó con relación a la simiente de la mujer y Caín, pensando que era la simiente, ahora cuando vamos a la línea de Set, sí vamos a ver que esa es la simiente que prometió Jesús cuando estuvo dándole la sentencia del pecado a la mujer, del pecado al hombre y del pecado a la serpiente. Recuerde que la serpiente en el libro de Génesis es un tipo de forma, de disfraz, de manera que el ángel, de hecho, Lucifer cuando fue creado, y eso lo podemos tomar en el libro de Ezequiel, cuando fue creado, pues la Biblia dice que fue creado de una forma, una forma muy diferente a cómo se proyecta hoy. Dame una oportunidad para buscar ese texto y lo incluimos aquí. Aquí lo tengo. Ezequiel capítulo 28. Déjenme dar una notita ahí. Dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego, pues habla otras cosas como cómo es que le quitan la belleza, y cuando él se presenta a Eva, se presenta como una serpiente, no se presenta como un querubín, ni se presenta en su forma un poco grotesca que narra ese capítulo 28, que te invito a que lo leas con calma. Solamente quería traer ese dato de que cuando Dios está trabajando con la serpiente, realmente está trabajando con Satán. Ya, pues, dice la Biblia que se viste de ángel de luz. Allí no se vistió de ángel de luz, se vistió de una serpiente. Y ahí, pues, dentro de lo que Dios le dice a la mujer, en ese capítulo 3, verso 15, y lo que le dice a Satán, le dice, déjenme llegar allí, y pondré enemistad, o sea, que ya la serpiente o Satán se convirtió en el enemigo número uno de la raza humana, de la mujer. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Lucifer, de Satanás, y la simiente suya, que es la simiente de los humanos, y es la simiente que va a salir de la mujer, que dice: esta te herirá en la cabeza. Y ese es Jesucristo, que no tiene nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero es Jesucristo que va a ser en adelante la simiente de todas las mujeres de la línea de Set hasta llegar a Jesús, para redimir al mundo de su pecado, para redimir al mundo de eso que rompió Adán allí en el huerto del Edén. Y pues no elaboro lo del calcañar, etcétera, etcétera, pero por lo menos el concepto es lo que quiero elaborar. En el verso 4, verso 1, pues ya dije que Eva, pues, cuando tiene a Caín, pues dice: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Y ya ese adquirido varón es
y ya llega la línea de la simiente del hombre, porque no era una mujer la que tenía que venir, ¿verdad? Con todo el respeto a las damas, pero no era una mujer la que tenía que venir a morir al mundo. Era un varón a semejanza de Adán. Entonces, pues cada vez que nace un primogénito y nace un varón, las mujeres están en esa expectativa. En el capítulo 5, entonces, vamos a entrar unos minutitos al capítulo 5, que dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjense que ahí lo que Dios o lo que el escritor, no Dios, el escritor establece es un resumen de los capítulos anteriores. Antes de comenzar con la línea de Set, hace un resumen de unas cosas que son importantes en los capítulos anteriores. Entre ellos, fíjese que va a traer una verdad. Dios creó al hombre. Dios, el Elohim, creó al hombre. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a semejanza suya. Lo hizo a semejanza suya y los hizo varón y hembra. Los creó varón y hembra. Dios sabe todas las cosas y Dios no reacciona en los siglos de acuerdo a cómo el hombre va reaccionando. Ya Dios va estableciendo sus verdades y va estableciendo verdades que tienen que ser en nosotros importantes para nuestro futuro. Y Él dice, y dice el capítulo 5, los creó un varón, que fue el primero que creó, de la tierra, y una hembra que la hizo de una costilla. Dice, y los bendijo. Los bendijo es que le dio labor, que le dio autoridad, que los puso en el huerto, los puso en un lugar de cuidado, donde tenían los cuidados de parte de Dios. Y entonces vemos que dice que los llamó Adán, y Adán el significado es ser humano. Por lo tanto, ella era un ser humano, él era un ser humano. El concepto en hebreo es Adán, que fue, porque en el caso del primer hombre, significaba tierra fértil. Tierra fértil porque de la tierra fue tomado Adán, por lo tanto su connotación, y nosotros es que somos tierra. Somos tierra. A veces queremos vivir como si fuéramos ángeles del cielo y quisiéramos proyectar como que vivimos en un elemento fuera de la raza humana, pero no, mire, usted y yo somos, cuando la Biblia quiere hablar bien de nosotros, nos habla como vasos de barro, pero cuando no, pues somos tierra y a la tierra volveremos. Así que por más que usted brinque y salte y haga y deshaga, va a la tierra volver. En ese capítulo, entonces empiezan a entrar elementos de los que ya Dios le había dicho al hombre y a la mujer, ciertamente morirá. Y aquí en este capítulo usted va a ver que empezando por Adán, el final de los versos va a ser murió 6 veces, 6 hombres que vivieron unas edades tremendas, de 800, 900 años, y que tiene que ser verdadero, porque si hubiese sido de otra manera, pues no le hubiese dicho que le iban a bajar la edad a 120 años, se hubiese quedado en lo que eran aquellas edades. Así que voy a leer el capítulo 5:3, que lee de esta manera.
Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Fíjese que ahora estamos diciendo que a los 130 años Adán engendra a un hijo, pero el concepto que trae es conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y si nosotros nos recordamos de las lecciones pasadas, eso mismo se dijo cuando Dios hizo a Adán, que Dios, el Elohim, el Dios plural, porque es trino, ahí es la primera ocasión en la Biblia que habla de que Dios no es un Dios como muy bien se le enseñó a Israel. Jehová vuestro Dios, Jehová uno es un Dios en tres formas, en tres maneras, en tres personas, es lo correcto decir, en tres personas. Y allí el Elohim es el concepto de dioses, que un Dios se presenta como dioses. Entonces, Él lo hizo conforme a su imagen. Imagen es lo que se ve. Usted ve es la imagen. Y luego viene la semejanza. Usted no lo ve tipo, vamos a decir, un retrato o tipo un espejo, pero sí la semejanza es la manera, el comportamiento, los atributos que habla, que piensa, ese tipo de cosas. Y ahora ya los hombres, aquí lo dice de Set, obvio, porque Caín, aun cuando es imagen de Adán, pero no es semejante a Adán. Las cosas que hizo son cosas muy diferentes. Así que ya hay una semejanza de Cristo, un tipo de comportamiento, de una línea que se está estableciendo. Y nosotros lo que estamos, o lo que está la Biblia tratando de explicarnos en este origen, en este comienzo que es el Génesis, es que nosotros recibimos de Adán lo que es la imagen y la semejanza, esa naturaleza que viene de Dios, ese atributo, ese soplo de vida que Dios hizo en él, que nosotros también lo adquirimos para tener relación con Dios. Pero por otro lado, también tenemos en que adquirimos la naturaleza pecaminosa de Adán. O sea, que ahora somos pecadores, no porque hayamos hecho pecado, sino sencillamente por ser hijos de Adán, por ser parte de Adán. Eso lo dice la Biblia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, capítulo 5 y verso 12. Anótelo para que lo pueda buscar. Romanos capítulo 5 y verso 12. Denme un momentito, me quiero ubicar aquí. Bien, y dice, por tanto, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos y explicándole casi 4.000 años después de el Génesis, tratando de explicar estas verdades de por qué nosotros tenemos que volvernos a Jesucristo y por qué Jesucristo es nuestra vía, nuestro camino al Padre. Y dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, se fue Adán, y por el pecado la muerte, porque la muerte también entró, y los hombres ahora mueren, que fue lo que dije en la primera parte de este estudio. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, nos está el apóstol probando y diciendo, si te mueres es porque adquiriste pecado, porque adquiriste la muerte, también adquiriste entonces esa naturaleza pecaminosa de Adán, porque Adán pecó.
Y porque Adán pecó, tú pecas, por lo tanto estás destituido de la gloria de Dios. Y requieres que alguien te vuelva a ligar con Dios. Eso aparte entonces del pecado ¿cómo dice? Que cometemos. Porque entonces Caín cometió pecados que no tienen, ya venía con una naturaleza pecaminosa que iba a requerir que Dios resolviera, pero ahora también tiene un pecado de asesinato que se le atribuye a él. Mire lo que dice Romanos 5, verso 14. Aquí hay un poquito más. Voy a leer unos versos, pero escúchelo, porque son unos versos que nos van dando luz con relación a lo que es el pecado y lo que es el alejarse de Dios. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí nos está diciendo que la muerte desde Adán hasta Moisés está por la libre, reina la muerte va sobre los hombres se mueren y todas las generaciones de Adán hasta Noé, dice, y murieron, y obvio, y después de Adán y después de Noé, después del diluvio, vamos a ver que la gente sigue muriendo. Que duraban muchos años y Dios los limitó a 120 años, que eso lo tocaremos en algún momento cuando hablemos de Noé. Ahora aquí nos está diciendo que cuando llega, que ella reina hasta Moisés. Y usted dirá, ¿y por qué hasta Moisés? La gente después de Moisés no se mueren. Sí, se siguen muriendo. Pero recuerde que la muerte, lo que está, el significado de la muerte ahí tiene que ver con el pecado que hasta Moisés no tiene una solución. ¿Por qué Moisés? Porque con Moisés entra la ley. Y la ley, a pesar de que es un ayo que nos lleva a Jesucristo, a pesar de que es quien nos enmarca el pecado, porque si no hay pecado, si no hay una ley, entonces todos pecaron, pero solamente tiene, vamos a decir, la parte del pecado que trae de Adán. Pero ¿cómo vas entonces a trabajar con la comisión de pecado? Pues la ley te trae comisión de pecado porque te dice, esto lo puedes hacer o esto no lo puedes hacer. ¿Ves? La luz roja es para detenerte y no te la puedes comer. Y la ley tiene unos aspectos profundos que tendríamos que trabajar con la ley solamente, porque a veces en los estudios se trata de destruir la ley que Dios le dio a su pueblo, porque entonces ya Dios en Moisés va a estar hablando de un pueblo el cual tenía unos elementos por los cuales podía volverse a Dios y podía pedir perdón a Dios y podía arrepentirse de sus pecados, aun cuando fuera temporero y no fuera algo permanente en términos de Jesucristo, ¿no? De que hizo un solo sacrificio, pero había un procedimiento de cómo una vez al año el sacerdote reconciliar al pueblo con Dios, y cómo uno en haciendo comisión de pecado podía ir al sacerdote y hacer ofrenda por el pecado. Y había holocaustos y había vamos a decir, un proceso. Eso es de Moisés hacia adelante, pero desde Adán hasta Moisés no hay nada. No hay nada. Los hombres se acercan a Dios como estuvimos o como vamos a estar trabajando el asunto de Enoc, de que caminó con Dios, y Noé caminó con Dios, y Elías se lo llevó a Dios, y este tipo de vamos a decir, de vida, incluyendo a Job, donde se determina unas conductas de acercamiento a Dios, de hombres que se acercan, que caminan con Dios, que aprenden de Dios. No de que haya un documento que nos guíe como nosotros que tenemos la Biblia.
Nosotros caminamos con Dios, pero tenemos una Biblia que nos va diciendo cómo obedecer. Mira lo que dice el 15, el que le leí fue Romanos 5:14. Mira lo que dice el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, Jesús es la respuesta a Adán. Y por eso se le llama, el apóstol le llama el segundo Adán. El segundo Adán, porque viene a resolver la situación que creó Adán con Dios. Ese alejamiento. Y entonces ahora tenemos entrada a Dios por Jesucristo. Jesucristo está en medio, su sangre es la que da testimonio que está en medio de Dios y del hombre. Pero es maravilloso tener esas buenas noticias, porque de otra manera no tendríamos oportunidad. No tendríamos oportunidad. Primera de Corintios capítulo 15 y versos 21 y 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, ahora fíjese que este texto es diferente a los que ya leí, porque los que ya leí dicen que fuimos destituidos, que adquirimos el pecado de Adán y eso nos hizo contrario a Dios, y que Jesucristo viene con una respuesta. Luego dice que la muerte reinó hasta Moisés por la libre, y luego de Moisés en adelante viene la ley. Viene la ley, con Moisés viene la ley y viene otro estado, otro periodo de parte de Dios. Ahora aquí nos comienza a hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte tendrá su tiempo final para destrucción. La muerte será destruida y ya no habrá más muerte. Pero mientras tanto nos da esperanza, porque dice que la muerte entró por un hombre, pero también por un hombre que es Jesucristo, la resurrección de los muertos. Por lo tanto, al que cree en Jesucristo, al que milita, aleluya, hacia Jesucristo, la muerte no le puede tocar, no reina sobre usted la muerte. Pero los hombres se mueren, pastor, y todos los días los hombres se mueren. Los hombres se mueren, pero el apóstol le dice a los tesalonicenses que en el capítulo 4, que para los que creen en Jesucristo no hay muerte, sino que duermen, porque un día seremos resucitados. Digo seremos porque tengo esa misma fe. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Unas noticias maravillosas que nosotros tenemos que entender para que en alguna medida se cree en nosotros la fe. Entendamos, mire, lo más importante de este estudio que estoy dando del Génesis es nosotros entender no los principios nada más, porque a veces queremos utilizar el Génesis para saber solamente los principios, el principio de aquello, el principio del otro. Amén. Eso es importante porque Génesis es el principio, pero también para nosotros saber que la historia de la Biblia, que la historia del mundo, que la historia desde Adán hasta usted el día de hoy, tiene que ver con Dios. Tiene que ver con el Creador.
tiene que ver con unas bases que Él determinó y tiene que ver con cómo nosotros, los hombres, y cuando digo hombres, entiéndase humanidad, entiéndase mujeres también, cómo la humanidad se ha puesto en contra de Dios. Así que yo te invito a que vayas aprendiendo, pero que también vayas considerando que Jesucristo es la única respuesta a nuestro pecado y a lo lejos que vivimos de Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, quédate pendiente a nuestro próximo, vamos a decir, encuentro, que son los lunes en la noche. Dios te bendiga. El pastor Héctor Santiago, el canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, y en este tiempo, en esta experiencia que se llama Buscando a Jesús en el libro de Génesis.